Eran aproximadamente las 11 de la noche del 23 de mayo de 2024, cuando la policía de la ciudad de Rosemount, ubicada en Minnesota, Estados Unidos, recibió una llamada alarmante. Del otro lado de la línea, una mujer le decía a la operadora que creía que su hija había sido ultimada por nada más ni nada menos que su otro hijo. Los oficiales acudieron a la dirección que la mujer brindó, en la cuadra 1700 de Encinapah, ubicado en la zona de Pilot Knob Road y la calle 170 Oeste, en el límite entre Lakeville y Farmington. Dentro de la casa, la policía se topó con un gran charco hemático que rodeaba toda la cocina, así como varios objetos salpicados. Mientras seguían inspeccionando la casa, los agentes recibieron otra llamada igual de inquietante que la anterior. Un vecino de la zona aseguraba haber visto a un hombre desde la cámara del timbre de su casa, colocando algo en su puerta de entrada. ¿Cómo es que una cena entre hermanos se había convertido en aquella tétrica escena? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Bethany Ann Ball nació el 11 de septiembre de 1993 en Minneapolis, una ciudad del estado de Minnesota. Sus padres, Mark Edward Ball y Judy Ann Ball, eran cristianos bautistas y desde sus primeros años de vida le inculcaron la fe en Dios, en un hogar donde la disciplina y la religión marcaban la vida cotidiana. Bethany asistía junto a toda su familia a la primera iglesia bautista de Rosemount, donde practicaba deportes de todo tipo, destacando en baloncesto y voleibol. También desarrolló durante su infancia una gran pasión por la música, que la llevó a aprender a tocar la flauta. Pero su mayor sueño era ser maestra, por lo que siendo aún una niña, fingía darle clases a sus juguetes, lo que reforzó su carácter perseverante y su facilidad para trabajar en equipo. Si bien existen fuentes que confirman que Bethany tenía otros hermanos o hermanas, no han trascendido sus nombres ni edades. Lo que sí se sabe es que el 24 de abril de 2001, Mark y Judy tuvieron otro hijo, Jack Joseph Ball. No se ha mencionado en los medios cuán cercanos eran a Bethany y su hermano menor, pero sus padres han afirmado que ella disfrutaba siendo la niña favorita de la familia, quienes la describían como una joven responsable, dedicada y siempre dispuesta a ayudar. Eventualmente, Bethany comenzó a practicar voleibol en el Club Hermanhead de la ciudad de Rosemount y luego se unió al equipo de la preparatoria Breck a la que asistía. Sus compañeras destacaban su positividad, ya que siempre las animaba a dar el máximo para ser las mejores en el deporte. Al terminar la escuela secundaria, Bethany se inscribió en el colegio Giles Anderson de Indiana y luego asistió a la Universidad Bautista Maranatha, ubicada en Wisconsin, donde obtuvo una maestría en docencia. Una vez de vuelta en Rosemount, Bethany volvió a asistir a la primera iglesia bautista, pero para dar clases. También se desempeñó como contadora en Industrias Internacionales Pioneer, y en 2020 empezó a trabajar junto a su hermana como contadora y vendedora. A pesar de estar ocupada con sus múltiples empleos, todos sus conocidos destacaban su amabilidad y compasión, manteniendo siempre un fuerte vínculo con su comunidad religiosa y educativa, hasta que finalmente el amor tocó a su puerta. Mientras jugaba en un gimnasio abierto de voleibol en Apple Valley, Bethany conoció a Josh Israel, quien pronto quedó cautivado por ella y la invitó a salir. En un principio Bethany dudó en aceptar la cita, pero él acabó convenciéndola de que le diera una oportunidad. Al poco tiempo de comenzar a verse, se enamoraron y el 30 de abril de 2021 se fugaron a Jamaica para escapar del invierno norteamericano. Al mes siguiente, contrajeron matrimonio y ella adoptó el apellido de Josh, pasando a ser Bethany en Israel. Luego continuaron viajando para disfrutar del buen clima, visitando principalmente México. Durante aquella época,
El matrimonio se mudó a la ciudad de Bloomington, ubicada en Minnesota, donde siguieron jugando voleibol. Mientras Bethany daba clases del mismo deporte, también disfrutaban de los juegos de cartas, los juegos de mesa y de bailar, aunque Bethany creía no ser especialmente buena en eso. Pero no todo en la vida de la mujer era perfecto. En 2022, la policía de Rosemount recibió una llamada relacionada con la salud mental de Jack, el hermano menor de Bethany. No se han dado detalles públicos sobre lo que ocurrió en esa situación, ni si el joven fue revisado por médicos o si obtuvo un diagnóstico posterior. Si bien Jack no tenía antecedentes penales, ni hay evidencia de que hubiera llamado a la policía por violencia entre él y su hermana mayor, está claro que por entonces la situación en la familia era complicada. En el año 2024, Bethany tenía 30 años y continuaba dando clases de voleibol a niños pequeños, jugando al mismo deporte con sus amigos y ayudando a los recién llegados al club a dar lo mejor en la cancha. Sus seres queridos la describían como una persona que encarnaba el amor en todos los sentidos y que nunca hablaba mal de nadie. Siempre buscaba ayudar a los demás y sonreía a todo quien se cruzaba. Su matrimonio también se encontraba en un gran momento, ya que estaba esperando el nacimiento de su primer hijo Levi, pero una tarde todo cambió. El 23 de mayo de 2024, aproximadamente a las 6 de la tarde, Bethany fue a cenar a la casa de su hermano Jack, ubicada en la ciudad de Lakeville, en Minnesota. A partir de entonces no contestó ningún mensaje o llamada del resto de sus familiares. Cerca de las 11 de la noche, su madre decidió conducir hasta la casa de Jack para ver si había ocurrido algo. Una vez allí, Judy Ann vio a su hijo menor huyendo de la casa a toda velocidad. La mujer entró en busca de su hija mayor y se encontró con una gran cantidad de sangre, pero no la vio por ningún lado. No dudó en llamar a la policía y notificar lo ocurrido. Las autoridades llegaron a la cuadra 1700 de Encinapah 10 minutos después, y al ingresar a la casa de Jack, encontraron una considerable cantidad de sangre en el suelo de la cocina y en los armarios. Pero eso no era todo. La policía siguió inspeccionando la casa y halló una sierra ensangrentada, un hacha y cuchillos grandes también con restos hemáticos. Minutos después, se toparon con varias partes de un cuerpo. Al mismo tiempo, un vecino de Rosemount llamó al 911 para notificar que un hombre había dejado lo que parecían ser restos de un cuerpo en los escalones de la entrada de su casa. El hallazgo conmocionó a toda la zona. Stephen Bond, otro vecino, dijo a los medios que nunca había visto tantas patrullas juntas. Richard Magnusson, por su parte, expresó que Rosemount era una comunidad agradable y era la primera vez que ocurría algo así. Las autoridades se dispusieron entonces a dar con el paradero de Jack, que a todas luces parecía ser el único sospechoso de la desaparición de Bethany. Pocos minutos después, los oficiales recibieron otra llamada, que los guió hacia un vehículo sospechoso estacionado en la cuadra 3700 de la calle 148. El coche estaba vacío, pero la policía sabía que Jack no podía ir muy lejos, por lo que establecieron un perímetro inmediato y pidieron apoyo a otras patrullas para rastrear cada rincón cercano. Después de una breve búsqueda en el área, los oficiales encontraron a Jack escondido cerca de un cobertizo, situado en el patio trasero de una vivienda en Rosemount. El joven estaba cubierto de sangre y con una aparente herida de arma blanca autoinfligida en el cuello. Parecía entender lo que había sucedido e incluso pudo indicar a los agentes cuando le preguntaron la fecha, hora y nombre correcto del presidente de ese entonces, lo que dejó perplejos a los investigadores. Cerca de las 12:10 de la madrugada, Jack fue trasladado al hospital de Regions para tratar sus heridas. Al mismo tiempo, los agentes encontraron más restos humanos en la zona donde Jack se había escondido, y pronto supieron que al igual que los trozos encontrados en la casa de este y en las escaleras del vecino, también pertenecían a Bethany en Israel, confirmando los peores temores. Los restos de la mujer fueron enviados a la oficina del médico forense del condado de Hennepin,
donde los médicos determinaron que Bethany había fallecido con violencia desmedida y que el cuerpo había sido desmembrado después del deceso o post-mortem. A pesar de las armas blancas halladas en la casa del sospechoso, no se detalló si la causa primaria del fallecimiento de Bethany había sido producto de una decapitación, de múltiples puñaladas, un trauma contundente con el hacha o una combinación de lesiones, generando aún más incertidumbre pública. Lo que sí confirmaron los especialistas fue que Bethany tenía entre 17 y 18 semanas de embarazo, que también había fallecido producto del ataque, una revelación que conmocionó profundamente a la comunidad y a quienes seguían el caso. La policía de Lakeville y Rosemount se unió a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y a la oficina del sheriff del condado de Dakota para investigar el asesinato, que no tenía ningún tipo de sentido, al menos en ese entonces, y que con el paso de los días revelaría detalles todavía más perturbadores. Una vez que Jack quedó bajo custodia, la policía allanó la casa donde vivía y se topó con unos cuadernos escritos a mano en su habitación. Allí el hermano de la víctima había plasmado pensamientos violentos y se podía advertir un claro resentimiento hacia su familia. Sin embargo, no se difundieron citas textuales completas en medios masivos, excepto por lo que más destacaba, las páginas donde Jack hablaba directamente de Bethany, con quien decía estar enojado al enterarse de que estaba embarazada. Señalaba que aquello significaba que su hermana ya no era inocente. Si bien la familia de la víctima y el victimario era bautista practicante y el concepto de inocencia en ese contexto puede tener una carga moral y religiosa, con una interpretación del embarazo como corrupción de la inocencia, no se ha confirmado que Jack estuviera hablando realmente de su fe a la hora de escribir aquellas frases en contra de su hermana. Estos diarios escritos pasaron a formar parte de la evidencia del caso y, según la fiscalía, sugerían que Jack había planeado el asesinato de su hermana, o al menos había tenido intenciones de hacerle daño. El 28 de mayo de 2024, Jack Joseph Ball, de entonces 23 años, compareció por primera vez ante un tribunal. Los fiscales lo acusaron de 2 cargos de asesinato en segundo grado, por el de Bethany y de su hijo no nacido. Es decir, alegaban que los homicidios habían sido intencionales, cometidos sin premeditación previa comprobada. Se le fijó una fianza de $2 millones o $1 millón con condiciones. Sin embargo, debido a la herida que se había autoinfligido, Jack no recibió autorización médica para ingresar en prisión preventiva y continuó en el hospital. Mientras tanto, su familia lloraba la pérdida de Bethany. La familia Ball y el esposo de la víctima crearon una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para los costos del funeral y afrontar el impacto emocional del suceso. Si bien Josh Israel no brindó declaraciones públicas respecto al crimen, que les quitó la vida a su esposa y a su futuro hijo, se sabe que formó parte de la campaña. Los padres de Bethany, por su parte, no enfrentaron cargos en relación con el crimen. Tras el arresto de Jack, mantuvieron un perfil bajo y no realizaron declaraciones públicas extensas. El 9 de junio de 2024, se llevó a cabo una celebración de la vida de la víctima en la Iglesia Luterana Transfiguración, ubicada en Bloomington, Minnesota. La pastora Ellis Pockel presidió la ceremonia y todos los presentes recordaron cómo Bethany había dado luz a sus vidas, ya fuera desde la enseñanza, la amistad o el amor. Mientras tanto, la defensa intentaba conseguir que el acusado no fuera juzgado, alegando que padecía problemas de salud mental que se veían reflejados en sus propios diarios y escritos, pero no tuvieron mucho éxito. El 15 de octubre de 2024, un juez del condado de Dakota determinó que Jack era considerado competente para ser juzgado. Sin embargo, esto no significa que el acusado estuviera mentalmente sano, sino que comprendía el proceso judicial y que podía colaborar con su defensa. Después del fallo, el equipo de abogados de Jack dijo a los medios que durante el juicio utilizaría una defensa de no culpabilidad por razones de enfermedad o defecto mental. Esto se debe a que, según la ley de Minnesota, una persona no es penalmente responsable
si una enfermedad mental le impidió comprender lo que hacía o saber que estaba mal en el momento del delito. El 9 de enero de 2025, un gran jurado del condado de Dakota intervino en el caso, ya que la fiscalía creía que había elementos suficientes para sostener que Jack había cometido el crimen con premeditación. Se elevaron entonces los cargos en su contra: asesinato en primer grado premeditado, uno por su hermana y otro por su hijo no nacido. Si bien no ha trascendido exactamente por qué se tomó esta decisión, lo más probable es que tanto la fiscalía como el gran jurado hayan tenido en cuenta algún tipo de planificación plasmada en los diarios y escritos de Jack, como el nivel de violencia, el uso de múltiples herramientas, además del tiempo entre el ataque, el desmembramiento y los traslados de restos. Con todo en su contra, el acusado decidió hacer lo correcto. El 21 de enero de 2026, Jack Joseph Ball se declaró culpable de los cargos de asesinato premeditado en primer grado y desmembramiento de su hermana, y de asesinato premeditado en primer grado del niño no nacido. Bajo ese acuerdo de culpabilidad, otros cargos como los de segundo grado que enfrentó inicialmente fueron retirados o integrados en el acuerdo. La fiscal del condado de Dakota, Kathy Kina, dijo en un comunicado que las acusaciones en el caso de Bethany en Israel eran profundamente inquietantes y horribles. Aseguró que su oficina trabajaría duro para garantizar que las víctimas recibieran justicia y que proporcionaría el apoyo necesario para la familia. De ser declarado culpable por el tribunal, Jack se enfrentaría a una pena obligatoria de cadena perpetua. A la fecha de realización de este video, permanece detenido en la cárcel del condado de Dakota y volverá a comparecer ante la justicia el 21 de mayo de 2026. Entonces, el Estado debatirá nuevamente el planteo de su defensa de imputabilidad por enfermedad mental. Este caso deja interrogantes abiertos, ya que no han trascendido estudios psicológicos que demuestren cuál era el estado de salud mental de Jack en el momento del crimen, por qué decidió arrebatarles la vida a su hermana y a su futuro sobrino, a qué se refería exactamente con que Bethany ya no era inocente. El jurado debe hacer lo correcto para brindar justicia a la víctima y a su familia, pero también indagar en cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Jack hasta ese punto, sobre todo teniendo en cuenta las heridas que se provocó luego y la llamada por problemas mentales a la policía en 2022. Lo único seguro es que los Ball se han sumido en una terrible tragedia. Perdieron a una hija, a su futuro nieto, y otro de sus hijos probablemente pase el resto de su vida en prisión. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también puedes encontrarme en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.